Me da mucho gusto recibir en este espacio al profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, pues exalumno yo de ahí del CIDE, Eso. bueno, al menos para un diplomado. Muy bien. Articulista en el Universal, Carlos Heredia Zubieta, para platicar, Carlos, sobre este tema, las grandes los grandes fenómenos migratorios en el mundo, que no es nuevo, digamos, ha existido desde que el hombre es nómada, ¿no? Es decir, esas grandes migraciones, pero hoy estrictamente refiriéndonos a todos aquellos países expulsores de personas por la mala condición de vida que puede existir. Porque cuando alguien dice, prefiero jugarme la vida o morir ahogado o morir en un cruce o lo que sea, es que realmente el país no tiene nada que ofrecer, o quizá los otros tengan mucho más. Es decir, la relación costo-beneficio ahí está. Pero el punto es que ahora vemos, como en distintas temporadas del año, un crecimiento en el flujo de migrantes a Estados Unidos. Hoy es nota en distintos medios, y ahí estamos todos, ¿no? Con cámaras y enviados y todo. Luego bajará y volverá a subir, pero es algo constante. Hoy el Papa Francisco se refería al fenómeno de Marsella, también una oleada fuerte de migrantes en esa parte del mundo. ¿Cómo lo miran ustedes en el estudio, en la academia? Mira, hay varios puntos donde el flujo migratorio es mayor, digo, marcadamente en años recientes y también en 2023, el mar Mediterráneo. Es decir, los migrantes que vienen por el lado occidental, donde está Marruecos con España, y que quieren llegar o a las Islas Canarias, que son parte de España, o a España meridional, a la Unión Europea. Sí. Otro flujo que también está en la zona del Mediterráneo es el de sirios y algunos afganos, iraquíes que atraviesan por Turquía y van subiendo esos más hacia Alemania. Toda la zona que fue, digamos, colonia francesa, lo que le llaman el Magreb, Marruecos, Argelia, Túnez, buscan llegar a Francia, otros más buscan llegar al Reino Unido, pero sí, hoy el Mediterráneo es la zona, desde donde está hablando el Papa, desde Marsella, es la zona de mayores flujos. Nuestra región, el corredor que va, pues inicialmente de, digamos, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y también el Caribe, Cuba, Venezuela es parte del Caribe, es otra región muy importante, y a donde están llegando también un creciente número, lo que le llaman migrantes extracontinentales, que son fuera del hemisferio americano, que vienen del sur de Asia, también de África, pero no llegan directamente a México, sino que llegan fundamentalmente a Brasil o a Chile, y de ahí van subiendo y atraviesan lo que le llaman el tapón del Darién, que está en el istmo centroamericano, donde se juntan Panamá y Colombia. Por eso hoy había declaraciones del gobierno panameño diciendo que harían lo posible por frenar el flujo migratorio. Sin embargo, creo que es muy importante hacer un matiz. Estamos acostumbrados a hablar de migrantes. El migrante tradicionalmente es quien está buscando una mejora económica, ¿verdad? Digamos, no necesariamente está amenazada su vida, si se queda en su lugar de origen, etcétera. Y cada vez más, Mario, estamos viendo flujos de personas que ya no son los migrantes tradicionales, sino que son prácticamente expulsados, huyen, no migran, huyen para salvar su vida. Bueno, como sería el caso de Siria, por ejemplo, ¿no? Sea de la guerra. Otra condición, perdón. Ajá. Exacto, sea de la guerra, sea de una hambruna. En Centroamérica ha causado estragos este fenómeno de cambio climático, que es el corredor seco. ¿Qué ocurrió? Que cambió el régimen de lluvias y la agricultura campesina pues se hizo imposible, y la gente dice, ya no me puedo ganar la vida trabajando la tierra. Pero eso es importante porque la mayor parte de la gente lo ve todavía como el migrante tradicional.
Y te digo, hay un creciente número de personas que ya huyen, no migran, huyen para salvar su vida. Sí, hay condiciones y diría yo motivadores distintos Exactamente. para cada flujo, para cada movimiento, ¿no? Sí. Pero al final, perdón, es un fenómeno que si se agrupara a nivel mundial, no sé de cuántas personas estaríamos hablando o de cuántos países, pero sí es un número considerable y normalmente son flujos de sur a norte, ¿no? Normalmente. Mira, nuestro planeta tiene 8,000 millones de habitantes. El número grueso que da la Organización Internacional para las Migraciones es que en cualquier momento están en movimiento entre el 3 y el 4% de la población mundial, o sea, 300 millones de personas, ¿no? Sí. Que se intensifica, como dices tú, según conflictos bélicos, según lo que estemos viviendo. O la temporada, ¿no? Siempre habrá mejores condiciones para iniciar el recorrido o el viaje, ¿no? Pero déjame subrayar una cosa. México era país de origen, de aquí nos íbamos a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero no era un país, como ya lo es hoy, de tránsito. Viene gente de todos estos países que hemos mencionado, fundamentalmente Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también Cuba, Nicaragua, Venezuela, también de África, también del sur de Asia. Ya llega gente de todo el mundo, de Ucrania. Y México, digamos, a partir de que terminó el COVID, ha sido el país que registra el mayor número de, le llaman ellos, encuentros con la patrulla fronteriza, ¿no? Con la policía fronteriza en Estados Unidos. ¿Por qué le llaman encuentros? Porque a lo mejor atrapan a uno y lo regresan y 3 días después la misma persona vuelve a tratar de entrar, ¿no? Entonces, también nos acostumbramos a partir de 2010. Es lo que te iba a preguntar. Sí. Estoy platicando con el profesor Carlos Heredia Subieta, profesor del CIDE. Pero bueno, articulista en el Universal también. Te preguntaba, lo que te quería preguntar, Carlos, es ¿en qué momento cambió? Porque, digamos, el último o el registro primero que tendría yo en donde Estados Unidos dice, hey, cuidado con la frontera sur, es Donald Trump señalando a Enrique Peña Nieto. Exacto. Casi finales de la administración de Peña Nieto. No es que no haya existido antes, pero ¿cuándo dice, digamos, una gran cantidad de personas, hey, México es un gran camino? Sí, mira, Mario, hay un momento muy específico, el 2014. A ver. En una misma semana, en el verano de 2014, en una misma semana, Enrique Peña Nieto recibe 3 llamadas telefónicas. Fíjate de quién. En primer lugar, de el Papa Francisco. Sí. En segundo lugar, del presidente Obama. Y en tercer lugar, del entonces secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Y los 3 le tratan el mismo asunto. ¿Qué está pasando? Que hay decenas de miles de niños y niñas no acompañados entre Tamaulipas y Texas, en la frontera donde está el río Bravo. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando allí? Algunos los tratan de explicar diciendo que la legislación estadounidense dejó una especie de laguna ahí donde dice a los niños no los puedes deportar en caliente, ¿eh? Claro. O sea, y no los puedes separar de sus padres. Luego viene Trump y aplica esta política de separación de los niños de sus padres y de poner a niños en jaulas, ¿no? Viene Biden y trata de corregir eso hasta en la medida en que puede. Pero continúan intensificándose los flujos, sobre todo porque, por lo menos aquí en nuestro vecindario, la violencia sistémica está durísima. O sea, ¿te acuerdas de ese evento terrible? Bueno, hay muchos, pero del de San Fernando. Claro. Ese marcó, ¿eh? Ese marcó. Ese fue, yo soy de Tamaulipas, imagínate. Bueno. Sí. Los 72 migrantes que fueron asesinados en San Fernando y al año siguiente se encontraron otros 132 en distintas fosas. Pero, mira, la palabra clave que yo pongo en la mesa en esta conversación contigo es
¿qué tanto un país es habitable o no? ¿Qué quiere decir habitable? Quiere decir que tú te puedas ganar la vida con tu trabajo, que aunque sea de manera muy modesta, pues tengas un lugar donde vivir, donde sostener a tu familia, que puedas salir a la calle y llevar a tu niño a la escuela, que la señora pueda ir a hacer las compras al mercado. Eso, en amplias franjas del territorio centroamericano, ya no se puede. O sea, la serie de extorsiones, de violencia, etcétera, se multiplicaron en Guatemala, Honduras, El Salvador. Y luego han venido reacciones de distinto tipo. Por ejemplo, en El Salvador, Nayib Bukele gana la presidencia con la promesa de decir: yo voy a acabar con las pandillas, ya no va a haber extorsiones, y lo hizo. En otro momento podemos analizar... esta sería interesantísima. ¿A cambio de qué? Sí, o sea, ¿qué tuvieron que sacrificar los salvadoreños? Pero es cierto que un número muy importante de salvadoreños dicen hoy: mira, no me importa cómo le haya hecho, yo puedo salir a la calle. No lo estoy defendiendo, simplemente... Sí. De hoy en 8 nos echamos el caso Bukele. Órale. Ya está. Sí. De hoy en 8. Bueno, pero entonces sigue, por favor. Sí, Empezamos con el fenómeno migratorio. Entonces, la violencia, expresada en distintos tipos. Es violento que tu niño se vaya a la cama a dormir sin nada en el estómago. Es una gran violencia. Seguro. Eso. Bueno, la violencia intrafamiliar también, ¿no? Que el esposo golpea a la esposa. La violencia bélica, que tenemos presente en varios puntos del globo. Y, por ejemplo, en el caso mexicano, donde dicen, bueno, es que hay programas sociales para que la gente se ayude y no se tengan que ir, etcétera. Pues mira, algo pasó con el COVID. En algunos países, en Europa, América Latina, los gobiernos invirtieron en preservar el empleo. En México, lo que prevaleció fue: no vamos a invertir ahí, vamos a aguantar y vamos a ser prudentes para que no aumente el déficit, para que no nos endeudemos, etcétera. Y algunos dijeron: pues qué bueno que sean prudentes, etcétera. Sí, pero opinión dividida ahí. Pero exacto, al final... pero se resintió eso. Exacto. Como no hubo apoyos a la empresa pequeña, mediana, para preservar el empleo, y tampoco hubo alivio a las familias, muchas decidieron irse. Y algo de lo que se habla muy poco es este surgimiento que te digo, esta alza en la migración mexicana, que ha sido, pues no digamos sorpresiva, pero quizá inesperada, sí. Ahora, te pregunto, Carlos, porque ya nos llega un poco el fin del tiempo para la charla, pero la composición de migrantes de hoy por nacionalidad, ¿qué posición tendría México? De los que en este momento están cruzando por Piedras Negras, digo, por ilustrarlo nada más. Bueno, ¿cuál es la composición de es el los número grandes uno. grupos? Sigue siendo. Sigue siendo. Lo que pasa es que los mexicanos no pasan en caravanas. Entonces tú no ves una caravana como una caravana de venezolanos, son una caravana mucho más visibles aquellos que pasan en caravana. Ajá, exacto. Los mexicanos siguen pasando como siempre han pasado, por aquí, por allá, por todas partes, entre los cruces fronterizos. Pero ha habido, digamos, el registro de la policía fronteriza estadounidense, pero con mucho. México es el número 1. Estamos hablando de que pasaron en 2020 de 200,000 al año a 600,000 al año, y este año podrían ser superior a 600, 700, quizá 800,000 encuentros de detención de la patrulla fronteriza. De manera que no es solo un tema del resto del mundo, es un tema muy mexicano, y te digo, no son solo migrantes, son personas que buscan refugio, que buscan protección, que buscan poder no se respirar. puede hablar de ellos con un solo rasero. Carlos, muchísimas gracias. Hay un gusto. Carlos Heredia. Gracias, y que nos metemos al tema Bukele. Cómo no, con mucha semana. Vamos a una pausa.